Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que organiza la Corporación Cultural de Puente Alto, y en esta sesión, nuestra sesión número 18, vamos a continuar con el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya 2 sesiones atrás, que consiste en el taco perdido, que corresponde a la técnica de silografía o el tallado en el grabado en madera. ¿Ya? En este caso estoy utilizando un trupán de un espesor de 3 milímetros, en donde lo más apropiado quizá es trabajar con una madera de al menos 5 milímetros para poder tener una mejor manipulación de la matriz. ¿Ya? De todas maneras, el de 3 milímetros funciona sin mayor inconveniente. Ahora, el trabajo que hemos realizado en el taco perdido consiste especialmente en trabajar o hacer impresiones a color de más de un color solamente en una matriz, ¿ya? Es decir, en un solo taco, en una sola madera, vamos a ir devastando dependiendo del color que vamos imprimiendo. Y una vez que ya realicemos el último plano de color, nuestra matriz quedará, digamos, inutilizada, entre comillas, ya que no vamos a poder volver a realizar un grabado que tenga las mismas características del inicial, en donde se ha pensado, por ejemplo, según este ejemplo que yo di, este diseño que yo di al principio, en donde este trabajo tiene el color amarillo, el color rojo y finalmente el negro, que es la etapa que nos corresponde desarrollar durante esta jornada. Por lo tanto, una vez que ya comencemos a tallar esta última etapa de la matriz, para solamente hacer las impresiones de la parte negra que corresponde al diseño, no vamos a poder volver a realizar una copia que contenga el amarillo y tampoco el rojo, ¿ya? Y bueno, vamos a revisar algunas copias que hemos hecho anteriormente. Esta fue la primera que hicimos, que corresponde al color amarillo de nuestro diseño. Y recordemos que acá lo que fuimos eliminando de nuestra matriz fueron solamente las zonas blancas, ¿ya? Eso es, digamos, la primera etapa de este proceso. Y la primera impresión corresponde al color amarillo. Lo ideal es partir siempre por el color más claro o los colores más cálidos para luego ir incorporando colores que tienen otros pigmentos un poco más oscuros, ¿ya? En este caso, nuestra segunda parte, la segunda sesión dentro de este proceso, fue justamente realizar la impresión en color rojo, y el resultado fue este, ¿ya? En donde aquí ya vemos el color de fondo amarillo que corresponde al diseño original, como se había planteado, el amarillo y posteriormente el rojo para el fondo. Ahora, debido a los pigmentos que estoy utilizando, que en este caso la pintura es el óleo, en eso radica, por ejemplo, algunos detalles de textura que quedaron en este fondo. También obviamente por el sistema de impresión que estoy utilizando, que es la cuchara o el baren. Es donde se ha visualizado, por ejemplo, este tipo de textura, que acá al menos se logra distinguir el movimiento de la cuchara, ¿ya? Ahora, claro, lo ideal para hacer el grabado consiste en trabajar o hacer estas reproducciones de imágenes en prensas, ya en donde debiera quedar mucho más plano la aplicación de las tintas. Pero de todos modos es una alternativa de impresión, al igual que el trabajo que estamos realizando y que hemos realizado durante todo el taller durante este año, viendo materiales diferentes, alternativos y también sistemas de impresión alternativos, en donde nos requerimos esencialmente trabajar con una prensa de grabado. Entonces, como te mencionaba, ahora lo que nos correspondería realizar sería
definir las zonas negras, que sería la aplicación de nuestro último color o tono de color, en este caso el negro, que es un color cubriente, y en este caso sí, yo voy a utilizar una pintura tipográfica, que es la que se realiza, la que se usa para este tipo de trabajo, para el grabado. Además de la tinta tipográfica, existen otras tintas más comunes ahora, la oleográfica, que también sirve para hacer el trabajo en serigrafía, para imprimir sobre papel, por ejemplo. Y hay otras alternativas además que son, digamos, que no son contaminantes, tintas no contaminantes, que son en base a agua. También esa es otra alternativa para poder conseguir materiales distintos y poder probar también otras consistencias y resultados visuales dentro de los grabados. Además de la tinta, que ya son materiales que hemos utilizado durante todo este proceso, obviamente vamos a ocupar el vidrio, que en este caso es la superficie lisa para estirar y preparar nuestra tinta, el rodillo, que nos va a servir para aplicar la tinta sobre la matriz de madera, y la cuchara o el baren, que nos va a permitir hacer esta reproducción de imagen. Y obviamente las herramientas que hemos utilizado para el trabajo tanto en linografía como en xilografía, que son las herramientas de tallado, las gubias, para poder realizar las incisiones en nuestras matrices. Bien, entonces lo que nos quedaría realizar ahora sería definir las zonas negras o los contornos, ¿verdad?, de este diseño. Y durante las últimas 2 sesiones lo que hemos visto es hacer el traspaso de la imagen con la ayuda de una mesa de luz. También te puedes apoyar en una ventana para poder hacer el traspaso, o bien directamente. Recuerda que estamos trabajando en modo espejo, que esa es la posibilidad que tenemos para que nuestro diseño final quede tal cual lo hemos planteado en el diseño, ¿ya? Y recordemos entonces que nuestro primer traspaso de la imagen, que fue justamente el primer color que aplicamos, correspondía a la definición de las zonas blancas de nuestro grabado, ya que fueron las primeras incisiones que hicimos en la matriz, en donde logramos distinguir en el diseño solamente las zonas blancas. ¿Ya? Fue aquello lo que retiramos de nuestra matriz. Y posteriormente definimos y marcamos también las zonas que íbamos a dejar amarillas, que son estas zonas que están marcadas en esta segunda hoja, que también ya lo hemos eliminado de la matriz. Y el resultado, como te mencionaba, ha sido este, en donde ya tenemos el amarillo como primer color y el rojo como un segundo color de aplicación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el traspaso de la imagen solamente para los contornos negros, y luego poder comenzar a hacer el tallado de esta matriz y hacer las impresiones. Entonces ahora lo que tendríamos que retirar de nuestra matriz sería justamente aquello que está rojo en el diseño original, ¿ya? Al quitar la parte roja, ya hemos eliminado la zona blanca y hemos eliminado la zona amarilla. Vamos ahora a eliminar lo rojo, por lo tanto nos va a quedar solamente el espacio o el relieve, ¿verdad?, en donde vamos a poder entintar con el negro para hacer la última aplicación de impresión de nuestra xilografía. Entonces vamos con esta etapa ahora. Recuerda que en las sesiones anteriores lo que hicimos fue calcar, ¿no es cierto?, cada una de las zonas que íbamos a ir tallando. Al principio calcamos las zonas blancas que íbamos a eliminar de la matriz.
Luego marcamos las zonas amarillas en una segunda etapa y ahora nos corresponde marcar las zonas negras, ¿ya? Y las anteriores las hicimos con la ayuda de una mesa de luz. Acá ahora voy a trabajar directamente sobre la matriz y con el calco. El marcarlo en una mesa de luz o en la ventana es una alternativa para ir teniendo, digamos, quizás un poco más de precisión al momento de ir marcando las zonas que tienes que ir eliminando. Pero, como te he mencionado en otras ocasiones, también se puede realizar directamente sobre la madera. Entonces, como ahora lo que nos corresponde es eliminar las zonas rojas, voy a marcar todos los contornos de las líneas negras, en este caso, porque esas líneas negras son las que yo necesito que queden en relieve para luego hacer las impresiones de esas líneas. Vamos a tener un poco más de libertad al momento de ir haciendo la textura del borde o del contorno de esta imagen, en donde va a ser un poco más, no es necesario que nos vamos por las líneas que hemos diseñado, y ahí podemos tener un poco más de libertad al momento de tallar. Pero en el caso de acá, de este personaje que ya está definida, por ejemplo, sus formas, las líneas que corresponden a las texturas del cuerpo del personaje, al rostro, a los elementos que tenemos acá arriba, ahí es necesario tener un poco más de precisión, ¿ya? Sin embargo, las zonas del fondo ya ahí podemos tener un poco más de libertad al momento de ir tallando la matriz. Otra forma de poder guiarnos al momento de realizar el tallado sería trabajar directamente con el plumón sobre la matriz y definir los contornos acá de estas figuras y luego tallar aquello que quedó, digamos, libre de estas marcas, ¿verdad? Que sería el fondo rojo. Esa es una posibilidad también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos utilizar un plumón Sharpie permanente para marcar, por ejemplo, algunos elementos o definirlos de mejor forma, guiándonos siempre con el original. Entonces iniciamos ahora el proceso de tallado de la matriz para dejar en relieve solamente el espacio en negro que tenemos de nuestro diseño original. Voy a partir con la gubia que tiene el corte en V para poder hacer las líneas exteriores del diseño y luego tener más facilidades para poder ir tallando hacia afuera de la imagen. Y también recuerda apoyarte en estas zonas que son un poco más pequeñas, que requieren un poco más de precisión, y con la gubia es muy difícil que logremos llegar a esos espacios tan pequeños. Con un cuchillo de precisión, un bisturí o un cortacartón. Y ahora podemos seguir con las otras partes de nuestro diseño. Podríamos también ir eliminando inmediatamente estos lugares de acá interiores para que no nos queden luego pendientes. Entonces recuerda, al momento de usar la gubia, siempre recuerda tener presente la posición de nuestra mano para no dañarnos con las cuchillas, ¿ya?
Ideal siempre que esté en la parte posterior o tratando de ir para poder controlar la línea de corte al lado de la cuchilla, pero lo más recomendable es siempre mantener la mano atrás. Entonces aquí, como ya te he explicado en otras ocasiones, siempre lo ideal es marcar primero las líneas para luego ir desbastando las zonas interiores. Aquí ya tenemos prácticamente definido todas las zonas de contorno de la figura y solamente nos quedaría ver el tema de la textura del fondo, que correspondería a estos elementos de aquí. Como te he mencionado, ya puede ser un poco más libre el tallado de esta etapa, ¿ya? Obviamente en este diseño, en este caso. Entonces les vamos a dejar un poco de sombra en las zonas del borde de este diseño, como se había planificado en el original. Ya tenemos lista nuestra última etapa de tallado de la matriz para luego comenzar a hacer las impresiones de nuestras copias. Es ideal que limpies tu matriz una vez que hayas tallado para eliminar todos estos residuos de madera que podrían quedar en las impresiones posteriores. Entonces, bueno, si te fijaste bien, lo que hicimos acá fue la textura del fondo, dejarlo de una manera mucho más libre, no tan siguiendo con cada detalle las líneas que se desarrollaron para el boceto original, sino que más bien fue un tallado un poco más libre. Vamos a ver ahora inmediatamente cuál es el resultado de estas texturas que dejamos en el fondo. Y fíjate que las orillas las dejé en relieve, y esto significa que va a quedar absolutamente oscuro como el diseño original, ¿ya? No así las texturas del interior, que aquí tienen mucha mayor cantidad de textura en el fondo. Entonces pasamos a la última fase de la etapa del taco perdido en xilografía.
Ya estamos en la última etapa que corresponde al proceso de impresión de nuestra placa perdida en silografía, y recordemos que además te enseñé a hacer una base para poder hacer el calce lo más preciso posible para poder hacer las impresiones de los distintos colores de una sola matriz, de una sola plancha. Entonces ahora vamos a entintar la matriz. Recuerda que estoy usando la tinta tipográfica para realizar este proceso. Ya la tinta ya la tengo preparada en el vidrio. Entonces comenzamos a hacer el entintado de nuestra matriz, y fíjate como aquí ya va apareciendo el contorno de la figura y las texturas del fondo que hemos tallado durante esta jornada. Las tintas que utilizamos en las sesiones anteriores para el amarillo y para el rojo es el óleo, y ahora vamos a cubrir con esta tinta que tiene propiedades diferentes, mucho más cubrientes que el óleo, para realizar este trabajo con la tinta tipográfica. El calce es fundamental para poder hacer las impresiones de distintos colores sobre, digamos, utilizando esta técnica de la placa perdida. Entonces lo primero será ubicar nuestra plancha lo más al centro posible, siguiendo las guías que ya hemos realizado, y luego vamos a calzar la impresión que ya contiene los colores amarillo y rojo, que son las etapas que hemos realizado en las últimas dos sesiones. Y ahora entonces, como te mencionaba, esta es la copia, y calzamos guiándonos por las marcas del masking tape. Y comenzamos a hacer los movimientos circulares, como ya lo hemos realizado en todos los trabajos anteriores, para imprimir el último tono de nuestra silografía. Fíjate, aquí ya tenemos nuestra primera impresión terminada, ¿verdad? Con los colores que corresponden al diseño original: el amarillo en el rostro del personaje, el rojo en el fondo, obviamente con la textura que generó el óleo, también quedaron elementos amarillos, y por último el negro para marcar los contornos y también parte de este fondo. Ese es el ejercicio de el taco perdido en silografía. Este es entonces el resultado del trabajo de taco perdido en silografía.
en donde se han utilizado tres colores: el amarillo para el rostro del personaje, el rojo de fondo y finalmente las texturas y el contorno negro. ¿Ya? Quiero mostrarte también otras copias que realicé a medida que fui aplicando el primer color, el segundo color. Hice copias solamente, por ejemplo, de amarillo y el resultado es este. En donde puse el color final, que sería el taco con la pintura negra. Luego también hice uno con la impresión de fondo rojo, solamente con el fondo rojo. No sé si aquí lograrás distinguir algunos elementos de manchas de aceite del óleo. Por ejemplo, aquí, fíjate, ahí hay unas manchitas de óleo en las orillas. Bueno, eso se debe justamente a la tinta que utilicé. Y aquí se logra ver mejor, digamos, en la mancha del aceite. Entonces ahí tenemos otra copia de fondo rojo. Y también hice una copia solamente de esta matriz, que sería de la última etapa, solamente en negro, para que veamos que también funciona este último proceso. Pero funciona porque, digamos, son los elementos de contorno, de definición de la figura. Pero, por ejemplo, si fuera, no sé, solamente algunos elementos negros, por ejemplo, algunas figuras geométricas en el fondo, si yo imprimiera solamente esas figuras al final, no se entendería el grabado por sí mismo, considerando lo figurativo de esta imagen, ¿ya? Entonces, en este proceso, acá en la última etapa negra, sí funciona porque efectivamente este es un diseño lineal, por decirlo así, del grabado original, ¿ya? Volvamos entonces al resultado del taco perdido y de la impresión final de este procedimiento en xilografía. Y tenemos acá el diseño original. Y ahí tenemos el resultado de esta imagen. Como te mencioné en las sesiones anteriores, puedes trabajar solamente a dos colores con una placa perdida, a tres colores como el trabajo que realizamos acá, y quizás podrías trabajar con otros más, ¿ya? Eso va a depender obviamente de la cantidad de colores que tú tengas disponible para hacer tus impresiones. Espero que esta última sesión te haya gustado. Practica, dibuja, comienza a hacer tus propios grabados, trabaja con la idea del taco perdido. Y la otra alternativa al taco perdido y trabajar en distintos colores en una misma imagen es hacerlo como multitaco. Y en ese caso, el multitaco corresponde a diferentes tacos o matrices y cada una va a corresponder a un color, ¿ya? Por ejemplo, en un taco podríamos solamente dejar el amarillo para un taco, ¿verdad? Entonces dejamos en relieve solamente las zonas amarillas y el resto se elimina. Eso sería el primer color. En un segundo taco o segunda matriz solamente dejaríamos las zonas rojas y eliminaríamos lo negro y lo amarillo, quedando solamente el fondo. Y por último, un tercer taco sería el negro, que corresponde a los contornos de la figura y los elementos de textura del fondo.
Ahí tendríamos 3 matrices y obviamente ese trabajo sí lo podríamos replicar todas las veces que quisiéramos. Abandonar una de estas sesiones, recuerde que aquí te enseñé a marcar, a hacer el registro de tus grabados. Aquí hicimos, esta es la primera copia de 20, ¿ya? De esta serie, ¿verdad? Pero con el multitaco tú podrías definir muchas más copias para poder hacer y tener disponible cada uno de estos tacos para poder hacer la reproducción. No así el taco perdido, porque ya lo hemos mencionado, el taco perdido es una edición limitada de grabados, ¿ya? Entonces, al primer color tú tienes que definir ya cuál es la cantidad de grabados que vas a hacer. En este caso definimos, recuerda, hace un par de sesiones que íbamos a hacer 20 copias de este grabado. Y de ahí ya no podemos volver a hacer 21 o más copias, ¿cierto? Entonces se define al principio la cantidad de copias que vamos a hacer amarillas, ¿ya? En este caso, que es el color con el que iniciamos. Y con el multitaco ya tú puedes definir muchas más copias y tienes disponible todos estos tacos para hacer estas reproducciones posteriores. Entonces te invito a animarte a seguir trabajando en los diseños para grabado, considerar siempre la variación y la riqueza de las texturas que puedes generar en tus grabados. Mezcla colores para ir produciendo otras gamas de colores. Realiza este procedimiento del taco perdido o anímate también a indagar en el sistema multitaco, ¿ya? Y obviamente en general a indagar y profundizar en el tema del grabado, que es un área de las artes gráficas bastante interesante en términos visuales. Es bien atractiva la potencia que puede generar un grabado respecto a este resultado, digamos. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad.